he traído a hacer un ejercicio en lo que estamos mirando justo en la materia. Ayer veíamos en la ley, en la Constitución y en la ley, que es derecho y deber de todo ciudadano y ciudadana ecuatoriana preservar la memoria social. Y efectivamente, esta tarde hemos hecho un ejercicio de preservación de la memoria social. Y en este caso, de la memoria social del alma mater por antonomasia de este país. Entonces, la ponencia que yo les presento es una ponencia que da lugar a una iniciativa muy interesante, pionera e inédita en la Universidad Ecuatoriana, y me atrevo a decir, también en función de varios autores, latinoamericanos. El título de la ponencia es Comunidad Científica Ampliada, y ya vamos a ver de qué se trata este concepto, y la propongo en homenaje a la creación del Taller de Investigación Social y Diseño para el Comité del Pueblo, creado el 16 de noviembre de 1973 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por el Honorable Consejo Universitario. Este trabajo forma parte de un conjunto de investigaciones históricas que hemos venido haciendo varios profesores y que indagan y reflexionan sobre la enseñanza de la arquitectura en la Universidad Central del Ecuador. Es justo el momento histórico para presentar este tipo de trabajos, porque cumplimos 200 años de fundación republicana. En el caso de la Facultad de Arquitectura estamos cumpliendo 80 años de funcionamiento ininterrumpido de la Escuela de Arquitectura después de su reorganización en 1946, y en el caso del Comité del Pueblo, del Taller del Comité del Pueblo, se cumplen 50 años de su creación. Entonces es una coyuntura bastante propicia como para hacer este recordatorio y este ejercicio de memoria social. Quiero mencionar rápidamente que la creación y desarrollo del Taller de Investigación Social y Diseño del Comité del Pueblo constituye una experiencia de extensión universitaria crítica, como dije ya, inédita y pionera en la producción colectiva del conocimiento y del hábitat. En un contexto de profunda desigualdad urbana y siendo definido sobre todo su concepción y su organización por su fundador y director, el arquitecto Wilson Erdoiza. Wilson Erdoiza fue profesor de la Facultad de Arquitectura, primero fue estudiante, graduado en 1968, luego hizo estudios de restauración de monumentos y finalmente inició su doctorado en sociología urbana. Gracias a estos estudios de doctorado en sociología urbana, tuvo una visión diferente de la arquitectura, del espacio y del urbanismo. Avancemos, por favor. Perdón, regreso un ratito. Quería mostrar las fotografías porque como es un trabajo histórico, creo que es pertinente las fotografías. La mayor parte de estas fotografías son fotografías inéditas que forman parte del archivo personal del arquitecto Erdoiza. Tenemos arriba esta avenida Jorge Garcés del Comité del Pueblo en el momento en que se está abriendo, y los que caminan por ahí son estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que trabajaron en ese proyecto. Y en la parte de abajo he querido poner en contraste una fotografía de la misma avenida en la contemporaneidad. ¿Qué contexto histórico se vivía en los años 70 cuando se produce esta iniciativa? En los años 70 estamos en un proceso de urbanización acelerada, dada por la transformación del modelo económico de agroexportador a industrial.
esta industrialización se ve beneficiada por los dineros del petróleo, que estaba en auge, la explotación petrolera, y todo eso se invierte en infraestructura y se invierte también en la ciudad. Pero claro, las inversiones no son equitativas, por eso estamos hablando de una profunda desigualdad urbana, porque el dinero del Estado se revierte en función de las clases dominantes y hegemónicas de este país, antiguos terratenientes y nuevos industriales. Entonces, ese modelo, que es un modelo perverso, que es un modelo desigual, está acompañado, por un lado, de una bonanza petrolera enfocada hacia las clases dominantes y de un déficit estructural de vivienda y de acceso desigual a la tierra, marcada por una segregación socioespacial. ¿Qué quiero decir con esto? En el mapa podemos ver que de todo el desarrollo urbano, la mayor parte se concentra hacia los sitios privilegiados de la planificación urbana, y el resto del suelo urbano, que es de los terratenientes, lo que se busca es que se fragmente y que pase a mejores manos como una mercancía. Pero la mayor parte del pueblo, que es pueblo proveniente de la migración campo-ciudad, el proceso de industrialización, atrae innumerables cantidades de migrantes del campo a la ciudad y que se convierten en proletarios industriales, y esta gente que está empobrecida, que está recién migrada, no tiene dónde vivir. Vamos a ver más adelante, vemos en esa fotografía de la esquina, es la gente que duerme en el portal de Santo Domingo, de la plaza de Santo Domingo, años 70, tomado por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Y la otra foto es una foto del hábitat que tienen estas personas en los arrabales de la ciudad. ¿Cuáles son los arrabales de la ciudad? Las laderas del Pichincha, o las laderas periféricas al centro histórico, o algunos otros barrios muy distantes. Bien, entonces en este contexto donde, como hemos visto, el movimiento estudiantil ha sido perseguido, los dirigentes de la universidad han sido perseguidos por las dictaduras, primero de Velasco Ibarra y luego de Rodríguez Lara, se cocina esta experiencia. Entonces es un momento, contextualizo de esta forma porque es un momento crítico para la universidad, que está en pleno proceso de segunda reforma universitaria. Es un proceso crítico para los movimientos sociales y masas urbanas que reivindican el acceso al suelo urbano para vivienda, y es un momento crítico para la mayoría de movimientos sociales de este país, incluidos los estudiantes universitarios, como nos han indicado en la exposición anterior. Bien, entonces, avance por favor. Voy a hablar ahora entonces del movimiento social Provivienda Comité del Pueblo. Todos pensamos que es un barrio más de la ciudad que está en el mapa y pare de contar, pero no. El Comité del Pueblo fue el movimiento social pro vivienda y acceso a suelo urbano más grande que ha tenido este país. En su momento más crítico, reunió hasta 10.000 familias de 10 sectores de la ciudad, que luego fueron, vamos a ver cómo en el proceso el movimiento social fue fragmentado por los elementos estatales. Bien, entonces, este movimiento surge como reunión de los vendedores ambulantes del Centro Histórico de Quito, trabajadores vinculados a sindicatos, y prontamente, en medio de la lucha social, se vinculan al Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador a través de sus dirigentes, el doctor Carlos Enríquez Paredes, que era profesor de la Universidad Central, y Marco Tulio Crespo, quien era activista social. Estos dos dirigentes históricos del Comité del Pueblo
logran organizar a miles de familias en varios sectores de Quito, digo 10 sectores, en el sur, en el centro, en el norte de la ciudad. Generan células primero de personas que además están acompañados por estudiantes universitarios. Adivinen de qué facultad. De la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Es decir, los estudiantes del movimiento estudiantil también estaban vinculados, o sea, ya finalmente en la crisis se combinaron todos y encontraron un motivo de lucha. Y el motivo de lucha no podía ser otro que la reivindicación de la tierra y la vivienda para los más necesitados. Y digo los más necesitados porque realmente es así. En el caso de el movimiento de 10.000 personas, primero ellos buscan asentarse, como yo he puesto aquí, en los terrenos de la Fundación Mariana de Jesús, donde ahora es la granja, porque la señora María Augusta Urrutia, propietaria de esos predios, en su testamento dijo que era para las clases obreras, pero resulta que la iglesia se niega y no les da la tierra para su vivienda. Entonces, fracasa primer intento. Segundo intento, buscan asentarse en la hacienda Mena, que era propiedad municipal. Alcalde de la ciudad, Sixto Durán Ballén, arquitecto. Bien, el arquitecto Sixto Durán Ballén hace alianza con la dictadura militar y finalmente deciden que sea la Junta Nacional de la Vivienda la que urbanice esa hacienda, la hacienda Mena, y crean ahí dos urbanizaciones. La una actualmente se llama Quito Sur, la otra se llama El Calzado, que correspondían a los barrios Mena 1 y Mena 2 antes, ahora tienen ya otros nombres. La Junta Nacional de la Vivienda permite el acceso solamente a aquellos miembros del comité que son sujetos de crédito. Quiere decir que tienen un salario fijo y que pueden pagar un préstamo hipotecario. Y entonces ese grupo de personas es la que accede al suelo urbano y a la vivienda en esta parcelación de la Junta Nacional de la Vivienda, y quedan nuevamente fuera del proceso aquellos que no son sujetos de crédito, o sea, los más pobres de los pobres, los que no tienen para poder pagar el suelo. Frente a esta situación se fragmenta entonces el movimiento, es una estrategia desde el Estado para fragmentar el movimiento social que queda dividido a la mitad. En esta circunstancia, la estrategia que busca el movimiento Comité del Pueblo es pago simbólico de la tierra. No vamos a invadir, vamos a pagar un precio simbólico, 1 sucre el metro cuadrado. Esa fue la decisión del movimiento social, y con esa oferta se movieron por toda la ciudad ubicando terrenos donde podrían asentarse. Finalmente ubican la hacienda La Eloísa, donde es actualmente el barrio, de 140 hectáreas, y como no acepta el propietario $1 por metro cuadrado, logran reunir, en base a cuotas de los socios, 16 millones de sucres, que es lo que le pagan al propietario. Y de esa manera pueden acceder a la tierra. Pero tenían la otra dificultad: gobierno en contra, dictadores en contra, alcalde en contra, policía en contra. ¿Solo quién a favor? La universidad. Entonces se amparan en la alianza con la Universidad Central, y el Consejo Universitario aprueba el convenio entre la universidad y la Facultad de Arquitectura, y de esa manera nace esta experiencia llamada Taller de Investigación Social y Diseño para la Ciudad Comité del Pueblo. Bien, avance por favor. Aquí he puesto yo algunas fotografías también históricas, donde he querido resaltar el rostro de las mujeres en la lucha urbana por el derecho al suelo urbano y la vivienda. Estas mujeres valientes lucharon, y muchas de ellas dieron la vida para poder acceder a un pedazo de terreno para su familia. En el estadio universitario,
universitario, ese que nos mostraba hace un ratito el arquitecto Bermeo y el arquitecto Manuel Durán, todos los sábados a las 3 de la tarde se reunía la asamblea del Movimiento Social Comité del Pueblo para establecer sus estrategias, para discutir las propuestas, para reunirse con los profesores y estudiantes de la Facultad de Arquitectura para desarrollar el proceso. Y en el mismo estadio también se sortean finalmente los lotes. Avance. Mientras tú estabas buscando la ferroviaria, ahí estaba hablando de eso. Y entonces, en la Universidad Central, ¿qué pasaba? No me voy a detener mucho más porque los compañeros me han antecedido con un buen abordaje, pero la segunda reforma universitaria de Manuel Agustín Aguirre. Yo me he permitido copiar aquí el texto literal del documento llamado Segunda Reforma Universitaria, redactado por el propio rector. La Universidad Central dará enseñanza científica, técnica, humanista y proclama la necesidad de actuar en función social, estudiar e investigar los graves problemas fundamentales, problemas que afronta la nación. La Universidad Central del Ecuador tiene como uno de los objetivos esenciales llevar la ciencia, la técnica y la cultura a los trabajadores para establecer la unidad indisoluble entre la universidad y el pueblo. No crean que solo es un eslogan, la universidad junto al pueblo. Es un concepto que viene detrás y que tiene detrás la justicia social. Avancemos. En las fotografías están viendo, perdón, regreso un ratito. Las fotografías siempre son muy importantes porque en esos pabellones tan lindos y tan especializados y con lindos materiales y buenas formas está anclado el Comité del Pueblo, que viene a la universidad a vincularse con la universidad, con los profesores, con los estudiantes, y viene por dos cosas: porque hacen un censo donde estudian todas las características socioeconómicas, antropológicas, demográficas y de hábitat de estos 10 grupos que habíamos dicho que están en toda la ciudad, para conocer al sujeto de investigación, pero no solo conocerlo, sino que colaborar o investigar con él para conocer su realidad. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo están en la entrada de la Facultad de Arquitectura de las personas de la zona 2. Ya lo voy a subir. Otras fotos que puse aquí a propósito del movimiento estudiantil, la FEUE, en una de las marchas de San Francisco, y aquí el edificio recién casi inaugurado de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué pasaba en la Facultad de Arquitectura en este momento? El arquitecto Mario Solís Guerrero, decano, lanza, era obligación con la segunda reforma universitaria, lanzar una reestructura del plan de estudios para armonizar con aquello que hemos dicho anteriormente. Y entonces se establece la reestructuración del plan de estudios de la carrera de arquitectura de 1969, que tarda un poco en salir hasta el 71 por los problemas de suspensión, los problemas de la dictadura, etc. Lo más importante de este plan es que se establece por primera vez a nivel de currículo la existencia de los talleres urbano-arquitectónicos como ejes de formación profesional, pensados para integrar la docencia, la investigación y la extensión universitaria. ¿Por qué señalo esto? Tal vez para los demás que no son arquitectos no tienen ninguna relevancia, pero es relevante para la Facultad de Arquitectura, porque antes de eso estudiaban los arquitectos en un taller que se llamaban normales. Para que nos den la certificado, dijeron hace un rato. Normales. ¿Qué eran los talleres normales? Era un formato de taller donde el maestro O sea, si quieres estaba ese certificado, delante ¿no? y Si los es que quieres ese estudiantes le certificado. seguían. Y eran los aprendices, y así se aprendía. La creación y la conceptualización de los talleres urbano-arquitectónicos como ejes de la formación profesional del arquitecto fue una novedad introducida por la segunda reforma universitaria. Y en un contexto tan complejo fue difícil implementar, y el recurso que se les ocurrió, no a los profesores, a los estudiantes, se les ocurrió implementar talleres experimentales. Es decir,
está escrito en el plan que tienen que ser talleres urbanos arquitectónicos, que tienen que integrar la investigación, extensión y docencia, pero nadie se atrevía. Y entonces se atrevieron los estudiantes. ¿Cómo? Se buscaron unos casos de estudio y ellos mismos se acercaron a los diferentes contextos. También coincide que en esta fecha llegan a la Facultad de Arquitectura profesores chilenos exiliados después de los sucesos de la dictadura, la muerte de Allende y la dictadura chilena, y se instalan en la Facultad de Arquitectura. Se crean entonces en este momento los talleres experimentales y luego perdurarán el taller, el TISDIC y el integral. Ya vamos a ver. Siga, por favor. Oigan, vaya para allá para que entre la Andrea. ¿Cómo nace el taller? No voy a hacer mayor Por favor, se dice chucha. recorrido. Aquí estoy yo. En la Por favor, Facultad de sí. Arquitectura, Ven, ven. los estudiantes Por del favor, Frente sí. Amplio de Reivindicaciones de Arquitectura FARA, miembros de la Asociación de Escuela, liderados Ahí también. por Gonzalo Estupiñán, representante al Consejo Universitario por la Facultad de Arquitectura. El otro actor que ya mencioné inicialmente, el arquitecto Wilson Eloíza, arquitecto sociólogo, crea el taller experimental porque venía con una experiencia de su formación doctoral como sociólogo. Ahora sí, Eso gordo. ayuda y contribuye, imprime No, el quítate. pensamiento y la organización al taller. Dale, dale. Ya el último trago, no importa. ¿Cómo se arma el taller? Este ya me caso. No, mentira. No era un asunto fácil, era un desafío enorme.